Nahual en Chiconautla. Hace muchos años trabajé en el Centro Preventivo y de Readaptación Social que está en Ecatepec, en el Estado de México, también se le conoce como la cárcel de Chiconautla. Fue a mediados del mes de octubre de aquellos años cuando llegó un recluso de apariencia peculiar, y mira que en las cárceles siempre hay gente rara, pero ese tipo estaba en otra categoría de rareza. Me gustaría dar su nombre por si resulta que alguien lo conoce, porque nunca nadie fue a verlo, y la verdad no me extraña, pero alguien lo debe de conocer, eso es seguro, por desgracia dar su nombre es ilegal. Cuando lo vi a lo lejos, cuando apenas lo estaban trayendo parecía un hombre normal, era moreno, yo le calculaba unos 30 años. Daba la impresión de que lo habían agarrado con las manos en la masa, porque llegó sin playera y descalzo, lo único que llevaba era un pantalón de mezclilla negra, se lo iba agarrando porque al parecer no era de su talla. Cuando ya lo vi pasar al lado mío, me dio mala espina, su cabello se veía grasoso, sus ojos eran de dos colores diferentes, uno gris y otro amarillento, su mandíbula era muy pronunciada y se veía fuerte. El sujeto olía diferente, no apestaba sucio, su olor más bien era una mezcla como de gas, carne podrida y sangre, algo muy raro. Le pregunté a los custodios de dónde lo habían sacado, y me respondieron que lo habían agarrado en el patio de una casa, dormido al lado del cuerpo sin vida de un niño y de un perro. Los vecinos de esa casa eran los que habían hecho una llamada para reportar que en un baldío cerca de la colonia habían encontrado el cuerpo de una de sus vecinas, tenía grandes mordidas, cuando fueron a la casa de la muerta, ahí estaba el tipo. Uno de los custodios hizo un comentario burlón, dijo algo así como que le había cerrado la boca al Dago. El Dago era un compañero que siempre andaba diciendo que él era el más fuerte de todos nosotros, que era bueno para los golpes, y que siempre lo mandaban a agarrar a sujetos fornidos porque él podía someterlos. Vaya sorpresa me llevé cuando vi entrar al Dago, venía todo golpeado y con una cara de molestia brutal, se pasó de largo sin saludar ni nada. Detrás de él venía otro compañero, a ese le pregunté qué había pasado, resulta que cuando despertaron al detenido se puso como loco, el Dago se las dio de valiente y quiso someterlo él solo, pero no le duró ni un minuto al detenido, entre los otros tres se lo tuvieron que quitar de encima para que el Dago no terminara muerto. El detenido no dijo nada durante su declaración, ni su nombre ni nada, parecía mudo, no sabíamos si por lo menos hablaba español. Como no decía nada se le adjudicaron todos los cargos del día y no apeló, así que lo metimos a su celda. Cuando el Dago salió de la enfermería, preguntó en dónde habíamos metido al nuevo recluso, el compañero tenía la intención de moverlo de celda para ponerlo en un lugar cercano de los más conflictivos para que le dieran una lección. Porque en el lugar en el que lo habíamos puesto era gente tranquila, porque no queríamos que se agarrara a golpes con todos, si le había dado una paliza al Dago, podía matar a más de uno de los presos. Nosotros le dijimos que no era necesario moverlo, pero él se puso de necio, y fue a moverlo, pero fue solo porque nadie lo quiso acompañar. Yo fui a mirar un poco de lejos, por si se ocupaba cualquier cosa. Cuando lo movió y lo llevó a su nueva celda, al momento de ir pasando por el pasillo que tenía celdas por ambos lados, se escucharon los comentarios y las risas de los demás reclusos, era normal ese recibimiento entre ellos, ya sabían que el Dago lo estaba llevando ahí para que lo golpearan. No había pasado ni media hora de que lo habían dejado con los problemáticos, cuando se empezaron a escuchar unos gritos desesperados. 4 fueron a ver quién era el que le estaba dando la golpiza al nuevo, pero se quedaron mudos cuando vieron que el que estaba gritando era uno de los reclusos más maleados de la prisión, el nuevo le había quebrado todos los dedos de una mano y lo tenía del cuello. Ninguno de los 4 se atrevió a forcejear con el nuevo recluso, tuvieron que gritarle hasta que lo soltó. El recluso al que tuvieron que rescatar no la pasó bien en la noche, ya todos sabían que alguien lo había doblegado, y eso es lo peor que le puede pasar a un recluso. La gente que tenía que compartir celda con el nuevo prefirió dormir en el pasillo, porque ese tipo les había causado la misma sensación que me dio a mí cuando lo vi por primera vez.
Al día siguiente se empezó a rumorear entre los internos que durante la madrugada se había escuchado el extraño ruido similar al de un perro. Esa misma semana, el extraño recluso tuvo un fuerte encuentro con uno de los guardias cuando hacía el recorrido a una hora en la que todos debían estar dentro de sus celdas. El preso le exigió que le dieran un poco de carne cruda, evidentemente el guardia lo ignoró. Entonces el prisionero sacó su brazo por la celda, tomó del brazo al guardia y lo jaló hacia adentro, como si quisiera ingresarlo entre las rejas, haciendo que su cara golpeara muy fuerte contra los barrotes. Él trataba de liberarse, pero no lo lograba, así que sin tener otra opción, sacó su arma y le disparó en la pierna, pero el prisionero no reaccionó, como si no le hubiera dolido, seguía teniendo al guardia fuertemente sujetado. Volvió a disparar, y entonces el preso lo soltó. El sonido de ambos disparos hizo que toda la prisión se quedara en silencio. Los presos que fueron testigos de aquello no lo podían creer. Hablando con el guardia, dijo un par de datos raros. Mencionó que después del primer disparo los ojos del recluso cambiaron de color, según él los dos ojos se volvieron de un profundo color rojo. También dijo que el detenido había gruñido, como si fuera un perro. Eso de que había gruñido como perro era sospechosamente parecido a aquello que habían dicho los del pasillo, que habían oído gruñidos de perro. No recuerdo si fue uno de los guardias o uno de los que trabajaban en la cocina, pero alguien mencionó que parecía que ese hombre era un nahual. Eso de los nahuales no era nada nuevo, ya tenía algunos años que yo había escuchado que en Ecatepec andaba un nahual. Al igual que mucha gente, tenía un amigo que afirmaba haberse encontrado con el nahual y haber logrado escapar con vida. Aquello de que supuestamente el prisionero raro pudiera ser un nahual, quedó así como un chisme suelto. Pasó una semana, una noche se desató un disturbio, no era el primero que me tocaba ni tampoco era el más violento. Muchos prisioneros estaban fuera de control, incluyendo el raro. Él se separó del grupo de disturbio y se fue a una zona alejada, cerca de la periferia. Esto que voy a contar no lo vi yo, porque me encontraba tratando de controlar la situación, pero me enteré por gente que lo vio. En cuanto dio la medianoche, el prisionero empezó a emitir un sonido gutural, su rostro se enrojeció por el esfuerzo, después comenzó a caminar en círculos usando sus 4 extremidades, como si fuera un perro. Realizaba un sonido que no me supieron describir con exactitud, pero dijeron que era un sonido bastante grave. Luego notaron cómo las venas de sus brazos se remarcaron, seguido de eso se empezó a escuchar como si sus huesos se estuvieran resquebrajando mientras las vértebras de su columna comenzaron a sobresalir de su espalda. Se podría decir que el preso se transformó en lo que los testigos describieron como un nahual. Después se escapó dejando a los pocos testigos atónitos. Cuando todo esto llegó hasta mis oídos me mantuve muy escéptico, sinceramente, claro que creía en los nahuales, pero una cosa es creer que en alguna parte debe andar uno de esos monstruos, y otra cosa muy diferente es siquiera considerar que uno de los presos que llegaron a Chiconautla era en verdad un nahual. La probabilidad de conocer a un auténtico nahual debe ser prácticamente nula. Por eso me mantuve escéptico. Sin embargo, con el pasar de las semanas y de los meses empezaron a ocurrir cosas en los alrededores. Yo me enteraba por los familiares de algunos presos. Entiendo que muchos de los que hemos trabajado en cárceles tenemos muy mala fama, y no es que yo fuera una blanca paloma, hacía mis cosas, pero al menos nunca hice nada contra aquellos que se portaban bien dentro de la cárcel. Inclusive podría decir que había 4 reclusos a los que consideraba amigos, sobre todo porque yo conocía a algún miembro de su familia. Y cuando iban a visitarlos nunca faltaba que platicáramos una o 2 cosas, y así me fui enterando de situaciones raras que estaban ocurriendo. Lo primero fue en la colonia Huitzila, en Hidalgo. Habían encontrado el cuerpo de una mujer. La escena del crimen era idéntica a la que le habíamos adjudicado al preso extraño. Después, en el barrio de La Cruz, allá por Temascalapa, siendo más específicos en el terreno que está entre las calles Álamos y Jorge Jiménez, ahí se había dado el avistamiento de una misteriosa criatura que parecía un perro gigante.
Luego en la central de abastos que estaba allá rumbo a Tulancingo, algo había matado a unos perros, los habían matado de mordidas, y, según lo que me contaron, no eran mordidas de perro. Y así siguieron pasando cosas, hasta que una noche que estaba yendo de la cárcel hacia mi casa, iba en moto, todavía no avanzaba mucho, acababa de pasar el basurero, cuando un poco más adelante entre los matorrales, se me figuró ver una silueta que me observaba. De inmediato me detuve porque antes ahí ya me habían asaltado. Esa primera vez yo me había intentado pasar rápido con la moto, pero me tiraron un balazo. Por eso cuando vi que algo se movía entre los matorrales me detuve, mi intención era darme la vuelta y alejarme para evitar el peligro. Pero antes de que lo hiciera aquello que se ocultaba tras los matorrales salió y quedó a la vista. No era un ladrón, ni siquiera se trataba de un ser humano, tampoco era un animal, era como un punto intermedio entre bestia y persona. Me gruñó de una forma en la que un perro definitivamente no gruñe, el sonido se parecía más al que hacen los osos, claro que la criatura que estaba frente a mí no era un oso. Su hocico era largo y dejaba ver unos enormes colmillos, no tenía nada de pelo, su piel daba la impresión de estar impregnada por la roña, sus orejas eran largas, puntiagudas y torcidas, casi parecían cuernos, sus extremidades se veían muy largas, pero la criatura no se veía alta, porque sus patas las tenía dobladas de una manera muy rara. Una cosa que no se me olvida es que sus ojos eran profundamente negros. Los ojos de cualquier animal reflejan las luces, pero los ojos de esa criatura no reflejaban la luz que les llegaba del faro de mi motocicleta. No sabría decir si tenía cola o no porque mi vista era frontal. Estuve paralizado por unos breves instantes, pero cuando esa criatura se levantó en dos patas reaccioné, le di la vuelta a la moto y me arranqué rápido. El monstruo empezó a correr detrás de mí. No supe en qué momento dejó de seguirme, pero en cuando menos me acordé, ya no corría detrás de mí. Si me preguntan, yo sí creo que lo que vi y me persiguió era un nahual, y es mucha coincidencia que me lo encontrara después de la fuga de aquel prisionero extraño, que algunos pocos testigos me juraron por su madre que lo vieron como se transformó en una bestia horrible. Chaneques en Veracruz. La historia que voy a relatar me ocurrió hace más de 40 años, actualmente tengo 55, los cumplí hace poco, no soy mexicano de nacimiento, pero he vivido aquí prácticamente toda mi vida, aquí estudié desde la primaria hasta la facultad, por lo tanto yo me identifico como mexicano. En fin, acabábamos de salir del país en el que vivíamos y nos mudamos a Veracruz, fue muy difícil poder adaptarme, más que nada por el clima, que al menos en esa zona de Veracruz el clima era completamente diferente al clima al que yo estaba acostumbrado. Ahí conocí los abanicos, porque donde vivíamos antes no había, debido a que no eran necesarios, no hacía calor, pero en Veracruz, sobre todo en la temporada cuando llegamos, el calor era horrible. Finalmente nos acostumbramos, y ya podíamos andar jugando y andar corriendo, aunque fuera un poco sin sentirme sofocado. Habían pasado unos cuantos meses cuando empezaron a ocurrir ciertas extrañezas, una de las primeras de hecho me ocurrió a mí. Era la hora de comer, así que bajé, pero antes dejé acomodados mis juguetes en cierto lugar y de cierta forma, yo siempre fui muy obsesivo con tener todo acomodado, por eso recuerdo esa experiencia. Me terminé el plato de comida, no recuerdo qué era, mi padre nos tenía acostumbrados a comer una fruta después de los alimentos, porque decía que así los dientes se mantenían menos sucios. Al terminar el plato agarré una manzana y después me fui a mi cuarto. En el momento en el que entro de inmediato, me doy cuenta de que no estaba como yo lo había dejado, estaba acomodado de otra forma, además los juguetes que yo había estado usando antes de bajar a comer, no estaban. Todos comimos al mismo tiempo y yo fui el primero en levantarme de la mesa, por lo tanto me constaba que nadie había entrado a mi cuarto a moverlos, además a mis hermanas nunca les gustaron mis juguetes. Volví a la mesa, mis hermanas y mis padres seguían ahí, les comenté lo del cuarto, y me dijeron que de seguro yo así había dejado acomodadas las cosas,
pero que simplemente no me acordaba. Nunca fui de discutir, por eso no alegué, pero yo sabía que algo había pasado en el cuarto. El resto del día me la pasé buscando mis juguetes, pero nunca los encontré. Le di la vuelta a toda la casa unas 2 o 3 veces y nada, los juguetes se habían esfumado como por arte de magia. Aquello pudo haber quedado como un evento curioso sin más, pero una semana después, mis hermanas le comentaron a mi mamá que una muñeca de cada una se había perdido. Mi madre, lo primero que hizo fue echarme la culpa. Supuso que a lo mejor yo creía que mis hermanas habían perdido mis juguetes, y a modo de venganza yo le había hecho algo malo a sus muñecas. Cuando llegó mi padre del trabajo, mi mamá le contó para que me regañara, pero en lugar de hacer eso me pidió que le contara todo lo que había hecho en el día, en orden y por horas. Después le habló a mis hermanas y les preguntó en qué momento se les habían perdido las muñecas. Resultó que cuando sus muñecas desaparecieron yo me encontraba dándome un baño, por lo tanto no era posible que yo las hubiera tomado. Mis hermanas hicieron un berrinche, mi padre las ignoró y se fue a recostar en lo que estaba la cena. Yo me fui a mi cuarto, y mi madre, intentando calmar a mis hermanas, les ayudó a buscar a las muñecas. Hicieron lo mismo que yo había hecho días antes, darle varias vueltas a la casa sin encontrar nada. La situación se puso un poco más complicada cuando a finales de mes se perdió otra cosa, pero no se trataba de un juguete, no era nada mío ni de mis hermanas. El objeto que se perdió fue un costoso reloj de oro que mi madre había heredado de su abuela. Mi madre tenía un invaluable vínculo emocional con ese reloj, no solo porque su abuela se lo había regalado, sino porque ese reloj era el único objeto que quedaba de nuestra vida en el anterior país. Tomando en cuenta ese contexto, no me resultó extraño que mi madre se volviera completamente loca cuando se dio cuenta de que su preciado reloj había desaparecido. Ni siquiera intentó culparnos a nosotros, porque ella estaba consciente de que mis hermanas ni yo sabíamos el lugar en el que ella tenía guardado aquel reloj. Mamá puso su cuarto de cabeza, vació los cajones, sacó los vestidos de su ropero y vació el armario de mi padre, quitó el colchón, movió la base de la cama, retiró todo lo que tenía en los estantes, revisó cada centímetro dentro de esas 4 paredes, y no encontró su reloj. Cuando llegó papá la encontró inconsolable. Mi madre estaba hecha un mar de lágrimas, gritaba y aventaba cosas, un juego de tazas para el té hecho de porcelana. Mis hermanas y yo tuvimos que andar muy bien portados el resto de la semana para no hacerla enojar, porque sabíamos que si mamá enfurecía nos iba a ir muy mal. El domingo fuimos todos al mercado. Se ponía sobre la avenida principal del pueblo, a unos 20 minutos en el carro que tenía mi padre. En uno de los puestos vi unas figuras que me llamaron mucho la atención. Eran como animales raros, pero pintados de todos los colores. Me separé un poco de mi madre para ir a ver esas figuras. Cuando mi mamá se dio cuenta llegó conmigo y antes de que me jalara la oreja, la persona que atendía el puesto, que era ya una mujer bastante mayor, le preguntó a mi madre si no le pasaban cosas extrañas en su casa. Mi mamá, un tanto desconcertada por la pregunta de aquella mujer, le respondió que sí, y luego le cuestionó el cómo ella sabía eso, a lo que la mujer le dijo: «Es que a lo lejos, detrás de aquel árbol, noté que un chaneque le estaba observando a usted y a su familia». Mi madre frunció el rostro, como queriendo dar a entender que no tenía ni la más remota idea de qué era ese mentado chaneque. La señora le explicó a mi madre que los chaneques eran entidades pertenecientes al inframundo, criaturas peligrosas que rondaban lugares con mucha vegetación, que en el mejor de los casos nos harían pasar malos ratos, pero si les apetecía, podían llegar incluso a matar a alguno de nosotros. Metiéndome en la plática, le pregunté cómo podríamos saber que esos seres estaban dentro de la casa. La respuesta de la señora me generó mucho miedo, porque la sentí contundente. Ella dijo: «Se pierden cosas que no se pueden perder». Mi madre me jaló del brazo y nos alejamos de ahí. Mientras caminábamos hacia donde estaban mi padre y mis hermanas, mamá me amenazó diciendo que si yo comentaba algo de lo que nos había dicho la anciana me iba a ir muy mal. Además agregó que todo eso eran puras tonterías. Días después, cuando mi madre iba a servir el desayuno,
se dio cuenta de que no había ni un solo plato, ni en la alacena, ni en el fregadero. Papá justo iba llegando al comedor. Yo le hice un gesto para que entendiera que mi madre estaba a punto de explotar. Entonces, antes de que mamá le dijera algo, puso una gran sonrisa y la mandó a cambiarse porque saldríamos a comer afuera. Ella como que quiso alegar, pero papá le repitió que fuera a cambiarse, y lo hizo. En cuanto mi madre se metió a su cuarto, papá me preguntó qué había pasado. Le dije que todos los platos habían desaparecido. Él solo bufó y nos dijo que también nosotros nos fuéramos a cambiar. Con tal evitar el conflicto por la falta de platos, todo el día estuvimos afuera de la casa. Llegamos en la noche. Antes de que nos fuéramos a dormir, mi mamá dijo que al día siguiente iríamos a misa porque de seguro lo que estaba pasando en la casa era por no estar yendo a la iglesia. Al día siguiente, que fue domingo, fuimos a la iglesia. Cuando se terminó la misa, mis padres se quedaron un momento hablando con el sacerdote. Mis hermanas estaban con ellos y yo estaba parado en las puertas de la iglesia. En eso se me acercó una niña y me preguntó de dónde era. Le dije y entonces yo le pregunté si sabía algo de los chaneques. La niña, muy tranquila, como si se tratara de cualquier cosa, me dijo que los chaneques se robaban las almas de las personas, que las guardaban en unas vasijas y después se las comían. Durante las siguientes semanas se siguieron perdiendo objetos, cosas pequeñas, pero notables: el salero, una toalla, algún zapato. Cada día era algo. Un día, mientras todos estábamos cenando, escuchamos un llanto muy nítido, inconfundible. No había sido un leve sonido, fue claramente un llanto. Sentados en la mesa, intercambiamos miradas esperando que alguno de nosotros dijera algo, pero nadie lo hizo. Terminamos la cena en silencio y después nos fuimos a acostar. Al día siguiente, otra vez durante la cena, volvimos a escuchar algo que no debía oírse. En esa ocasión no fueron llantos sino risas, no una carcajada macabra ni intimidante, fueron unas risas como de niños jugando. Mis papás se dieron cuenta de que mis hermanas y yo estábamos asustados. Esa noche dormimos en el cuarto con ellos. En la madrugada a mí me dio sed y salí del cuarto para tomar algo. Cuando ya iba de regreso al cuarto de mis padres, al fondo, afuera del baño, pude ver a una criatura. Era del tamaño de la menor de mis hermanas. Su piel era como de color gris verdosa. Sus orejas, en lugar de que estuvieran pegadas a la cara, las tenían como salidas hacia los lados. Esa criatura de escasa estatura me miró confundido, y después se metió al baño, pero no abrió la puerta, solamente la atravesó. Tuve que ir a mi cuarto a cambiarme de ropa. Del susto me había orinado. Durante el desayuno le conté a mi madre lo que había pasado. Papá no estaba porque se encontraba trabajando. Mi mamá se quedó pensando un momento. Entonces yo en voz baja comenté que a lo mejor lo que yo había visto se trataba de un chaneque. Mis hermanas preguntaron qué era eso. Mamá me ordenó que me callara, pero no lo hice y aproveché para comentar lo que la niña me había comentado cuando fuimos a la iglesia, eso de que los chaneques se robaban y se comían las almas de la gente. Mejor me hubiera quedado callado. Mi madre se volvió loca y me dio la golpiza de mi vida. Cuando llegó mi padre y me vio en el estado en el que me había dejado mi madre, le habló para cuestionarla sobre lo sucedido. Mi madre le dijo que yo estaba de mentiroso. Papá me defendió y le recordó que la última vez que ella no me creyó, resultó que yo estaba diciendo la verdad. Mi padre se refería a cuando se perdieron las muñecas de mis hermanas. Esto quisiera no decirlo, pero es importante para lo que viene después. Mi padre, molesto porque ya eran 2 veces que mi madre me acusaba de mentiroso, además de que me había dejado muy golpeado, le dio una cachetada muy fuerte, solo una, con la mano abierta. Con esa cachetada mandó a mi madre directo al suelo. Al día siguiente, en cuanto mi padre se fue al trabajo, llegó la señora del mercado, la que nos había dicho de los chaneques. Vio el moretón que mi madre tenía en la cara. Yo estaba sentado en el comedor, que se alcanzaba a ver desde la puerta, y por eso la señora se dio cuenta también de mis golpes. La mujer le dijo a mi madre que estábamos cayendo justo donde querían los chaneques, y le advirtió que si no hacíamos algo al respecto alguien iba a morir muy pronto. Para no extenderme demasiado,
Mi mamá le comentó a mi papá de los chaneques y también le dijo que la señora se estaba ofreciendo a ayudarnos. Resultó que la señora era una especie de bruja, que los 5 teníamos que hacer un ritual en el que se sacrificarían 3 venados de cola blanca, que el ritual ayudaría un poco, pero no era una garantía, que en el peor de los casos tendríamos que irnos de la ciudad para que los chaneques nos dejaran en paz. Mi padre aceptó y los 5 fuimos a la casa de la mujer para poder hacer el ritual, confiando en que eso le pondría fin a nuestra mala situación. Cuando llegamos, la mujer en su patio ya tenía amarrados a los 3 venados de cola blanca. Explicó el ritual paso a paso. Primero mi madre tomaría 3 vasos de cristal y los llenaría con el brebaje que se encontraba dentro del caldero. Después nos daría un vaso a mí y a mis 2 hermanas. Luego nosotros 3 le daríamos de tomar ese brebaje a los venados. Cuando los animales se tomaran el líquido morirían en pocos segundos. Después mi padre tendría que tomar una daga y sacar ambos ojos de cada venado muerto. Aquello fue muy traumático para mí, y estoy completamente seguro que también lo fue para mis hermanas, tanto que solo de recordarlo se me pone la piel de gallina. Total, hicimos el ritual. Después la mujer metió los 6 ojos de venado en almíbar, y por último los cosió en unas pulseras que ya tenía hechas. A mis papás y a mis hermanas les dio una pulsera, pero a mí me dio 2, porque yo había visto uno, por lo tanto era el que necesitaba más protección. Las pulseras sirvieron por unos meses, brincamos de año y poco a poco comenzaron a suceder cosas extrañas de nuevo. Volvimos con la mujer con la intención de volver a realizar el ritual, pero ella nos dijo que ya no se podía, que solo funcionaba una vez, que lo único que podíamos hacer era irnos lejos, de preferencia a un lugar donde no hubiera tanta naturaleza para que los chaneques no pudieran seguirnos. Fue así que nos mudamos a la Ciudad de México, y nunca volvimos a tener problemas con esas criaturas. Pachita. Estábamos a principios de los 70s, para mí fue una década memorable. Apenas estaba entrando el mes de junio, yo llevaba más de una semana sintiéndome enfermo, había acudido a 2 médicos diferentes, el primero no me sirvió y el segundo me dijo que no tenía nada. Entonces decidí intentar otra cosa. Muy temprano por la mañana me trasladé a la zona sur de la Ciudad de México para que me revisara una mujer que tenía fama de poder curar todo sin importar de qué se tratara. Cuando llegué había varias personas formadas adelante de mí, todos enfermos evidentemente. Viendo y escuchando pude darme una idea de sus dolencias. Había gente que estaba batallando para respirar, otros se agarraban el estómago mientras se quejaban. Había personas pálidas y gente con muletas, lo que uno encontraría en un hospital, pero me imagino que esas personas estaban en el mismo caso que yo, han de haber acudido al hospital sin que sirviera para nada. Todos llevábamos una sábana blanca. La persona que me había recomendado acudir a ese lugar me indicó que para que me atendieran tenía que llevar una sábana blanca. Después de unas varias horas llegó mi turno. La mujer que me iba a atender ya se veía mayor, tenía fácil unos 70 años. Me pasó al lugar en el que me iba a atender. Al momento de entrar me recibe una mezcla de olores muy fuertes, olía como a sangre y a alcohol, pero no del que se toma, sino del que usaban en los hospitales. Dentro de la habitación no había focos ni lámparas, la única iluminación provenía de unas velas. Sinceramente me dio un poco de mala espina. Recuerdo que había 3 o 4 personas que eran los ayudantes de la curandera, o no sé cómo debería llamarla. La mujer lo único que me preguntó fue, ¿en dónde le duele? Lo que a mí me dolía era la panza, no sabía si era el estómago, los intestinos o cualquier cosa, pero era adentro de la panza. Ella me tocó cerca del ombligo y empezó a describir mis síntomas. Estreñimiento. Cuando no había estreñimiento había un poco de diarrea acompañada de sangre, ardor al momento de comer, y sensación de movimientos anormales en el área de la panza. Repito, ella solo me preguntó qué me dolía, y con solo tocar cerca de mi ombligo le atinó a todos los síntomas. Yo estaba impresionado.
Ella me explicó que tenía úlceras que al momento de irse reventando me estaban perforando los intestinos, y que estaba corriendo el riesgo de que aquello terminara afectando mi hígado, después los pulmones, luego el corazón, pasando al cerebro y al final la muerte. Entré en pánico, pero ella me pidió que me calmara, que podía solucionarlo sin problemas, pero me advirtió que tenía que abrirme, que no iba a utilizar anestesia, pero que no me preocupara porque no me iba a doler. La mujer estaba tan tranquila y tan segura con lo que me estaba diciendo que le creí. Me acosté sobre una mesa de madera con algo encima, respiré profundo y después ella tomó un cuchillo que parecía no tener filo, volteó a verme, me aseguró que eso pasaría rápido y que no sentiría absolutamente nada. Cerré los ojos y pude sentir que algo me atravesó de un lado al otro pasando por el ombligo. La sensación que tuve fue bastante similar a la que tenía cuando me rascaba, era un poco incómodo pero indoloro. Yo no tenía mucha visibilidad, pero sentía que se me estaba saliendo la sangre. Aún así no puedo explicarles cómo, pero logré conservar la calma y no me moví. Algo me hizo, no sé qué fue, hubo ligeros golpes, me movió los órganos. Tampoco me di cuenta en qué momento me cerró la abertura, pero después de que se acercaron sus asistentes, me pidió que me levantara, que me envolviera en la manta y que me fuera a sentar al rincón unos minutos. Por último, la mujer me dijo que tomara 3 días de reposo absoluto y que ya con eso estaría curado. Eso fue lo que pasó. Después de reposar esos 3 días, me sentí como nuevo. Algo curioso es que la abertura que la mujer me había hecho no me dejó cicatriz, como mucho me quedaron como unos rasguños, pero al mes ya se habían esfumado. Puedo llegar a entender que crean que estoy exagerando mi relato o que sencillamente estoy mintiendo, sin embargo estoy seguro de que debe de haber cientos de personas que puedan contar historias parecidas a la mía. Simplemente ese día estaban 20 personas formadas antes que yo, y no sé cuántos hubo después de mí ese día. Quien viva en la Ciudad de México o en algún lugar cercano, debe de saber de qué mujer le estoy hablando, y si son de mi edad o más grandes, les apuesto que deben conocer a alguien que haya sido atendido y sanado por esa curandera. Pero si no son de la Ciudad de México y no tienen a quien preguntarles sobre la veracidad de lo que les estoy contando, hubo un doctor llamado Jacobo. Ese doctor fue testigo de muchos casos, él vio con sus propios ojos muchos pacientes siendo curados por aquella mujer. Ese doctor llegó a México 1 o 2 años después de que la mujer me sanara. Yo nunca conocí al doctor, pero la persona que me había recomendado ir con la curandera me comentó que el doctor estaba como preparando un libro, haciendo experimentos o algo que hacen los estudiados, cosas que la verdad no entiendo. A los meses de que el doctor estaba presenciando todo eso, la curandera se murió, después se murió el doctor, y después se murió un chamán que trabajaba con ese doctor. No tengo los datos exactos de en qué fechas murió cada uno, pero si no mal recuerdo las 3 muertes ocurrieron en un lapso de menos de 10 años. Quizás estoy exagerando, pero a mí me da la impresión de que el gobierno los mató, qué casualidad que murieran. Yo pienso lo siguiente, cuando la curandera se murió, el doctor de seguro ya había tomado muchas notas de todo lo que había visto, todo ese conocimiento se lo ha de haber entregado al chamán para que él pudiera replicar las maravillosas obras que realizaba la curandera, y así él podía seguir estudiando el fenómeno que tanto le llamaba la atención. Y por eso habrían matado al doctor y al chamán, de esa manera todo el conocimiento se perdía y no dejaba ningún cabo suelto. Porque así es aquí en México, cuando alguien está haciendo algo que de una u otra manera representa una amenaza para el sistema, lo matan. Son mis ideas, las ideas de un viejo. Lo que sí es cierto es que la mujer me curó después de que 2 doctores no pudieron hacer nada. La planchada. Esto pasó hace 20 años, mi mamá estaba embarazada de mi hermano menor, tuvo un embarazo un poco complicado y a los 8 meses tuvieron que practicarle cesárea. Mi hermano estuvo en incubadora y mi mamá salió bien. A los 7 días mi mamá ya en casa se sentía rara, ella estaba fajada por la operación, y le dijo a mi papá que acomodara la faja ya que se sentía muy rara.
Ella de pie se empezó a quitar la faja con la ayuda de mi papá, y de repente se le salieron los intestinos, y mi mamá los alcanzó a sostener con sus manos, y rápido se fueron al hospital. Llegando al hospital la tuvieron abierta más de 15 días, ya tenía infección en varios órganos, y le tenían que hacer limpieza para quitarla, pues sus intestinos estaban al lado de ella en una especie de recipiente y mi mamá vería cómo trabajaban. Ella empezó a empeorar y de los dolores causados por las limpiezas ella se desmayaba y casi todo el tiempo se la pasaba dormida. Hasta que llegó un día que ya no aguantó, y mi mamá clínicamente murió por casi un minuto, y ella dice que recuerda cómo vio su cuerpo y a todos los doctores corriendo. Utilizaron en varias ocasiones el desfibrilador y nada, en eso ve cómo entra corriendo mi abuela y se arrodilla frente a ella, y le pide a Dios que deje a su hija vivir, que ella le entregaba su vida a cambio de la suya, que solo le permita ayudarla a sacar adelante a sus hijos, y se ponía en sus manos. A los pocos segundos mi mamá regresa a su cuerpo y reacciona. Estuvo otro mes en hospital ya cerrada pero muy grave, no mejoraba, tenía calenturas muy altas y como les decía, se mantenía dormida casi todo el tiempo. Ya no aguantaba y se puso en manos de Dios, y le dijo que si ya era su hora de partir que ya no la dejara sufrir más y que se la llevara. En unos días posteriores ella recuerda que entró un enfermero y empezó a limpiarla y a decirle que como tenían así a mi mamá, que no le daban medicamento, pero que no se preocupara que él se iba a dar sus vueltas para venir a cuidarla. A los 3 días de la visita diaria de ese enfermero mi mamá mejoró muchísimo, al grado que mi mamá ya pudo levantarse sola de la cama para ir al baño. Todas las enfermeras estaban anonadadas de la mejora de mi mamá porque creían que iba a morir. A la semana mi mamá la dan de alta y empieza a buscar al enfermero que iba a cuidarla y le daba medicamento, preguntó por todo el hospital y a las enfermeras, pero todos les decían que en ese hospital no había enfermeros, ya que era un hospital de puras mujeres. Y mi mamá no les creía y seguía preguntando, pero no, jamás encontró al enfermero, y como decían había puras enfermeras mujeres. Ella solo recuerda el gafete del enfermero que en su nombre decía Jaciel. Y jamás pudo darle las gracias por ayudarla a pesar que regresó varias ocasiones al hospital buscándolo, y nadie lo conocía. En honor al enfermero, mi mamá nombró así a mi hermano menor. Mi abuelita, a los 3 años falleció. Los novios de Cuesta Blanca. Debido a tantos accidentes en las carreteras de México, estas están llenas de leyendas mexicanas sobre apariciones fantasmales e historias llenas de tristeza, como el caso de esta famosa leyenda de un lugar llamado Cuesta Blanca en Baja California, que habla del trágico final de una pareja de recién casados. Las personas viajaban de diferentes lugares al Hotel Rosarito, lugar para festejar los mejores eventos. Un día muy particular se celebró la boda de Camilo y Victoria, una pareja muy enamorada que habían decidido unir sus almas para toda la vida. Partieron entre risas y abrazos, de pronto comenzó a llover con densas gotas de agua y viento, pero nada desanimaba a los novios, incluso consideraban que era hasta romántico conducir bajo la lluvia. El padre de la novia les había obsequiado un viaje a Europa para su luna de miel, ellos debían viajar a Los Ángeles, California para tomar su vuelo. En el camino para su destino tenían que pasar un lugar conocido como la Cuesta Blanca. Ese lugar tiene la fama de ser muy peligroso, ya es ahí donde los automóviles con frecuencia exceden la velocidad y son víctimas de accidentes terribles. En la actualidad hay luces y casas, pero en aquel entonces era un lugar oscuro y solitario. Los novios iban imaginando cómo sería Londres y Roma, cuando de repente en la curva de la cuesta apareció una vaca que intentaba cruzar la carretera, pero se asustó con el carro y corrió de regreso. Camilo perdió el control del automóvil y cayó en un desfiladero. Camilo salió disparado del auto. Victoria, gravemente herida, pudo salir del carro y correr hacia su esposo para intentar salvarlo. Subió a la orilla de la carretera a pedir ayuda. Los pocos carros que pasaban a esas horas seguían su paso, pues desconfiaban o se asustaban al ver una novia gritando y cubierta de sangre.
Mientras tanto Camilo agonizaba, Victoria, ahogada en llanto, decidió pararse a mitad de la carretera para forzar a los automóviles a detenerse, y entonces pasó un camión de carga cuyo conductor no la vio, y la atropelló. Al otro día el conductor no soportó la culpa y se entregó a las autoridades. Estas acudieron al lugar de los hechos, encontrando el carro destrozado y a Victoria y Camilo muertos uno junto al otro. No se explicaron cómo había llegado el cuerpo de Victoria al lado del de Camilo, pues el conductor les dijo que ella había quedado justo al otro lado de la carretera. La leyenda cuenta que hasta hoy en día Victoria se aparece en la cuesta pidiendo ayuda a los conductores que pasan por ahí, y su vestido es de un blanco radiante que logra encandilarlos. Otras veces con vestido ensangrentado, y cuando se detienen a ayudarla dice con una voz de desaliento: ya es demasiado tarde. Mientras sigue caminando con la vista perdida y desapareciendo. La cueva de Jalisco. En un cerro del norte de Jalisco existió una cueva encantada que se abría un solo día al año. Se decía que quien tuviera la dicha de entrar, encontraría grandes tesoros contabilizados en sacos llenos de monedas de oro, plata, piedras preciosas, y lujosos trajes que pertenecieron a personas españolas que en un tiempo fueron robadas por ladrones, y toda esa riqueza fue escondida en esa cueva. A la espalda del cerro estaba ubicado un rancho donde vivía un muchacho junto a su familia. El joven leñador subía cada tercer día a lo alto para proveer de leña a su madre. Una mañana emprendió como de costumbre la subida a lo más alto del cerro, acompañado únicamente de su asno. Al pasar un barranco le sorprendió ver una fuerte luz proveniente de la cueva, pues a pesar de que el sendero era conocido por él, nunca antes había visto algo igual, y se decidió a entrar para ver de qué se trataba. Al entrar había mucho oro, plata y piedras preciosas. Todo aquello que brillaba lo deslumbró, y anduvo un rato viendo los grandes tesoros. El interior de la cueva era amplio y largo. Conforme el muchacho se adentraba, vio a otras personas en el lugar, varios hombres sentados alrededor de una mesa jugando a las cartas y moviéndose con gran lentitud. Desesperado pensó en regresar a casa y contarle a su familia lo que había visto, pues con su ayuda sería más fácil llevarse el tesoro. Afuera de la cueva había caído la noche. Se dirigió por su burro, pero el animal no estaba. Extrañado tomó el rumbo a casa tropezando con varias piedras, lo que le pareció raro pues conocía muy bien el camino, y no recordaba que estuviesen allí. A lo lejos visualizó su pequeño rancho y notó que de su casa no salía luz alguna, pero eso no lo extrañó, pues ya era muy tarde y pensó que todos estaban dormidos. Sin embargo, entre más se iba acercando más raro la veía. Cuando llegó frente a la casa se dio cuenta que estaba deshabitada y en ruinas. Se sentía tan cansado que sin desearlo se quedó dormido entre los escombros. Al día siguiente despertó y de un salto corrió a averiguar qué había pasado con su familia. Cuando llegó todo estaba cambiado. Preguntando se enteró de lo sucedido. Todos los miembros de su familia habían muerto hace muchos años. La gente le habló también de un joven que salió con su burro una mañana y desapareció misteriosamente. Ese joven era el mismo. Preguntó fecha y hora a los vecinos, y se dio cuenta que las 2 horas que pasó en la cueva habían sido 200 años. La Dama de Rojo. La historia comienza en los años 40 en el Hotel Spa García Crespo, lugar prestigioso lleno de lujos. Un día llegó al hotel una joven y bella mujer con una vestimenta que la caracterizó de inmediato, ya que llevaba puesto un hermoso vestido de color rojo. Al instante robó las miradas y atención de las personas que se encontraban en el lugar. El gerente especialmente quedó completamente enamorado de ella desde que la vio. La chica se acercó al gerente y le pidió una habitación para hospedarse unos días. El gerente, de forma amable y con tal de cortejarla, le ofreció una de las mejores habitaciones del hotel. Se dice que todos los días el gerente estaba al pendiente de la mujer, siendo muy servicial y logrando que la chica se fijara en él. En una ocasión, el gerente, llenándose de valor, le pidió a la mujer que tuvieran una relación amorosa, pero ella no aceptó.
En cambio, le ofreció la oportunidad de ser amantes, el gerente aceptó felizmente. Desde que la relación empezó entre ellos, se desató el verdadero infierno, ya que aquel hombre se llenó de celos pues la belleza de Marina atraía la atención de todos los hombres del lugar, quienes diariamente la llenaban de halagos. El gerente le reclamaba aún sabiendo que ella no tenía culpa de nada, pues ella rechazaba a cualquiera que se le acercaba. Llegó un día que la mujer sin remordimiento empezó a tener una nueva relación con uno de los huéspedes, manteniendo su nuevo amorío en secreto. Todas las noches el amante llegaba a su habitación. Con el paso del tiempo, el gerente notó muy rara la actitud de ella, pues se había convertido en una mujer muy cortante. Empezó a investigar lo que ella se traía entre manos, así que una noche se puso a espiar la puerta desde un pasillo oscuro. En la madrugada todo transcurría con tranquilidad, hasta que después de unas horas, notó algo extraño fuera de la puerta, un joven alto y apuesto. La puerta de la habitación se abrió desde el interior, una vez abierta el hombre entró. El gerente esperó un momento, y sigilosamente se acercó a la puerta y la abrió. Inmediatamente la mujer, al percatarse que la habían descubierto, logró que el hombre lograra salir, pero ella lamentablemente no corrió con la misma suerte. Trató de calmar a su antiguo amante, pero su intento fue en vano, pues el gerente se dejó llevar por los celos y la ira. Tomó a la mujer por el cuello con sus grandes manos, y después de un forcejeo, la tiró por la ventana, causándole la muerte de forma inmediata. Al día siguiente el cuerpo fue encontrado por el jardinero del hotel, quien de inmediato dio aviso a sus superiores. Para no dañar la reputación del hotel decidieron enterrar el cuerpo de la chica en una de sus bodegas situadas en la parte baja del establecimiento. Se dice que cada noche se escucha el desgarrador grito de la mujer cayendo desde la ventana. La Casa Negra de la Colonia Roma. La Colonia Roma es de las más antiguas de la Ciudad de México y es por su antigüedad que se ha llenado de leyendas mexicanas que incluso en nuestros días provocan miedo. Una de esas leyendas es la Casa Negra, construcción ubicada en la avenida Álvaro Obregón que está en completo abandono, vidrios quebrados y evidentes señales de vandalismo de grafitis pintados en sus paredes. Los vecinos aseguran que algo aterrador ocurre allí dentro, ya que caída la noche se logra escuchar golpes, pasos y hasta murmullos. El origen de la casa se remonta a la década de los 30 y 40, cuando la ciudad pasaba por la época de la tifoidea, la cual ya se podía tratar, pero no era tan fácil buscar una solución para todos los enfermos. Varios eran enviados a hospitales improvisados, entre ellos la Casa Negra, que atendía enfermos las 24 horas. La tifoidea incrementó, y varios grupos religiosos culpaban a los demonios por el padecimiento, y la forma en que se expandía hacía pensar que si te enfermabas era producto de un castigo divino, por lo que fanáticos religiosos prendieron fuego a la Casa Negra con todo el personal y pacientes ahí dentro. Fue aterrador ver el sitio después del fuego, sin duda una visión sacada del infierno. Lo que desata el misterio es que la construcción no tuvo daños aparentes. Después de los diferentes acontecimientos, pasó a manos de una familia joven que tenía 3 hijos y por situaciones extrañas una mañana la familia fue hallada sin vida, sin que nadie supiera qué había pasado con ellos. Desde entonces la propiedad ha pasado a manos del gobierno y yace en total abandono. El vampiro de Guadalajara. En un principio, animales callejeros y vagabundos comenzaron a aparecer muertos sin mayor explicación en toda la ciudad. Pero al pasar el tiempo, las desapariciones y los asesinatos aumentaron. La ciudad se sumó en una ola de terror, nadie quería abandonar su hogar después de la caída del sol, las familias dejaron de visitarse por miedo a ser la siguiente presa. El rumor era la llegada de un vampiro. Hubo una reunión entre autoridades de la ciudad donde se convocó a cualquier experto, estudioso o caza-recompensa que los librara de esta maldición. Se presentaron varios candidatos, pero la mayoría simples aficionados, estafadores o gente sin experiencia.
Finalmente pudieron dar con la persona indicada. El hombre en cuestión les indicó dos opciones útiles para hacer salir al vampiro de su escondite. La primera era quemar el lugar donde se supone que moraba. Aunque la noche aún no hubiera caído, la amenaza del fuego lo despertaría, y se vería acorralado, por un lado los enfurecidos vecinos y por el otro la luz solar. Solo existía un problema: nadie sabía dónde se escondía el vampiro. Entonces surgió la segunda vía, que fue esperar que apareciera de nuevo. Al pasar unas semanas, al caer el sol, el cazador ha visto un hombre moviéndose con lentitud por las calles periféricas. Un grupo de vecinos salieron armados con estacas y cruces. Rodeado, el vampiro desesperado intentó atacarlos, pero los pueblerinos lo derrotaron. Mientras decidían qué hacer, el cazador de vampiros fue determinante en decir que no se dejara vivir al vampiro, y que había que destruirlo, o eventualmente se recuperaría y mataría a todo el pueblo. Entonces se le clavó una estaca en el corazón, lo decapitaron y quemaron. El cazarrecompensas recibió su cuantiosa paga y se marchó, pero algo salió mal. En lugar de esparcir las cenizas del vampiro para que sus partículas no se reunieran, los pobladores torpemente enterraron los últimos restos del vampiro en el cementerio de Guadalajara. Fue allí donde, con el paso de las décadas, la frágil vida del vampiro, al estar al contacto con la tierra, de a poco recobró algo de su fervor, y se aferró a un árbol cuya raíz empezó a asomarse por debajo de la tumba. La Pascualita. Un maniquí de la calle Victoria en el centro de Chihuahua llama la atención a cada persona que pasa, ya que posee rasgos más que reales y con detalles que en serio nos hacen pensar dos veces si de verdad es una figura de plástico. Una novia de los años 30 fue picada por un alacrán el día de su boda. El animal logró escabullirse en su vestido, haciendo que perdiera la vida de manera sumamente trágica. Su madre tenía un negocio de vestidos de novia, y tomó la decisión de embalsamarla. Conmocionada por la pena, decidió poner a su hija ahí en el exhibidor, vestida de novia y cumpliéndole así el sueño de casarse. La mujer se excusó y negó todo, diciendo que el maniquí era traído desde Francia, debido a que el reciente fallecimiento de su hija coincidía con la llegada de este extraño muñeco de exhibición. La sociedad chihuahuense decidió bautizar aquel maniquí con el nombre de la Pascualita. Personas que pasan por el aparador aseguran que lo sigue con la mirada. Algunos declaran haberla visto derramando lágrimas, mover la boca y también la cabeza. Cuando te acercas lo suficiente puedes notar que ella tiene rasgos exageradamente detallados, líneas en las manos y dedos que son más que impresionantes, y el detalle de sus uñas. En el 2017 la Pascualita salió por primera vez de la tienda cuando se expuso en el Hotel Victoria por la celebración del Día de Muertos. Lo extraño es que cuando regresó, la Pascualita no era la misma. Desde entonces surge la pregunta de dónde quedó la verdadera Pascualita. Un objeto que desde su inicio ha sido misterioso. Sin duda algo raro sucede, y por eso forma parte de las leyendas mexicanas más misteriosas. El Templo de San Francisco. El Templo de San Francisco de Paula, ubicado en el número 504 de la Avenida Guerrero, de la zona centro de Irapuato, Guanajuato, es sin duda una joya invaluable, pero ¿cuál es el misterio que esconde? Su construcción data del año 1799, sobre las ruinas de una pequeña capilla, pero que actualmente, a diferencia de las iglesias, se mantiene cerrado la mayor parte del día. Este hecho ha provocado un sinfín de especulaciones, pues se dice que en este lugar suceden acontecimientos muy extraños, e incluso hay quienes aseguran haber visto entrar y salir personas vestidas de negro durante la noche. Otros habitantes rumorean que el mismo santo que hay en su interior baja las manos cuando intentas mirar por el cerrojo. Por otra parte, se cuenta que en ocasiones se ofician misas durante la madrugada a las que asisten almas en pena. La Casa de los Tubos. Ubicada en Monterrey, en el municipio de Guadalupe,
existe una casa a media construcción con una fachada impresionante, pero con un aspecto extraño porque los accesos son a través de rampas. Se cuenta que la persona que mandó a hacer la casa tenía una pequeña hija que se encontraba en silla de ruedas, y que por eso la casa tenía ese estilo para que no tuviera ningún problema al desplazarse de su habitación a cualquier otra parte. Esta casa se volvió parte de las leyendas mexicanas cuando en una ocasión el dueño decidió llevar a su hija para que conociera su nuevo hogar. La niña emocionada pidió que la llevaran a la parte alta, mientras fascinada miraba la casa y observaba el paisaje. Su padre bajó para seguir trabajando. De pronto se escuchó un grito de terror, y tan solo un momento después un ruido estrepitoso. La niña había caído al vacío y había muerto al instante. Después del accidente nadie quiso volver al lugar, solo el padre con el corazón hecho añicos se embriagaba dentro hasta no poder más, y decidió quitarse la vida. A partir de entonces la construcción se suspendió y la casa fue abandonada. Fue entonces cuando los vecinos empezaron a decir que cosas muy extrañas pasaban en el sitio. Muchos testimonios señalan que cuando pasaba por la casa se sienten escalofríos y una sensación de ser acompañados, y veían a la niña asomada por la ventana siguiéndolos con la mirada. Muchos investigadores de lo paranormal han ido para encontrarse con la pequeña. Dicen que la han visto pasando de un lado a otro como si estuviera en su silla de ruedas, ruidos de la pequeña en donde llamaba a su papá, y le decía que no la dejara sola. Hay quienes aseguran que el espíritu de la pequeña no se encuentra sola, pues hay personas que ingresan para llevar a cabo toda clase de ritos satánicos, y llevan gran clase de artilugios que son utilizados para hacer invocaciones a demonios o espíritus. La bruja de Tepoztlán. Se cuenta que en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos, habitaba una bruja llamada Estli, que en náhuatl significa sangre. Los habitantes se encerraban muy temprano en la noche por miedo a toparse con ella. Se decía que llegando la noche se quitaba sus piernas para ponerse unas de guajolote, se arreglaba el pelo, se subía en una de las escobas hechas con ramas secas, y salía volando por las puertas o ventanas, y al llegar al cerro se prendía como bola de fuego para comenzar a volar por 2 o 3 horas para acechar a sus víctimas. Ella estaba casada con Tenoch, un hombre que no tenía idea de la criatura que era su mujer. Los habitantes sospechaban de ella pues cuando la veían pasar susurraban sobre su extraño comportamiento y peculiar vestimenta. Los rumores llegaron a él, quien al escuchar el rumor de tantas personas, empezó a dudar de su mujer. Ese mismo día llegó a su casa diciéndole que estaba muy cansado y que solo quería dormir. Ella le contestó que también dormiría cuando terminara de cocinar un plato de rellena frita, comida que consiste en una especie de tripa rellena de sangre de vaca. Ya acostado, Tenoch hizo un agujero a su cobija por donde espiaría a su esposa. Pasado un tiempo vio cómo cortaba un mechón de su larga cabellera negra que enredó en su pierna, logrando que ésta se desprendiera de su cuerpo. Y ella salió volando con su escoba al cerro. Horrorizado, salió y alarmó a los vecinos corroborando los rumores. El pueblo se armó con antorchas y machetes, subieron al cerro a buscar a la bruja encontrándola, gracias al llanto de un recién nacido que había robado y pretendía matar. Tenoch al ver a su esposa convertida en esa criatura, no dudó en acercarse para atraparla mientras estaba distraída. Junto con otros 3 hombres lanzaron una red sobre ella logrando capturarla. La multitud gritaba que la quemaran, armaron una hoguera, la amarraron a un poste y pidieron que confesara sus pecados. Ella se negó. Entonces Tenoch dijo a la multitud que le prendieran fuego. Ella pedía piedad y entre los gritos de desesperación se escuchó la voz de un demonio que decía, «Ven a mí». Después de este suceso los habitantes evitaban subir al cerro después de las 9 de la noche. La casa de Doña Toña. Es una casa situada en la parte trasera del bosque de Chapultepec, lugar que se encuentra en medio de la Ciudad de México y que se divide en secciones.
Existen muchas historias en relación a los sucesos de la casa, pues se dice que esta fue el escenario de una matanza de niños. La tía Toña era una señora que vivía sola en esa casona, pues quedó viuda. No tenía mucho dinero, pero ayudaba a varios chicos de la calle dándoles comida y un techo para que llegaran a vivir con ella y tuvieran donde dormir. Ella era una señora muy grande y los chicos eran rebeldes y traviesos, le robaban joyas, dinero y demás artículos. Un día terminaron la paciencia de la viejita y tomó lo primero que tenía a la mano matándolos a todos a golpes. Para deshacerse de los cuerpos los tiró uno a uno en el río, después recapacitó, y fue tanta su tristeza que se dirigió a su cuarto y se suicidó. Curiosos se adentran en esta sección del bosque intentando llegar al cuarto de la famosa tía Toña, pero nadie ha podido, pues las actividades paranormales incrementan cada vez que se acercan. La clínica número 25. Se dice que en el hospital número 25 del IMSS Monterrey, Nuevo León, habitan seres del más allá. Dentro de sus instalaciones han nacido muchas historias terroríficas, incluyendo la de una enfermera maldita, un exorcismo y la misma muerte. El primer incidente fue el de una enfermera llamada Margarita, quien dedicaba mucho tiempo al hospital, y a causa de esto su esposo la abandonó, dejándola sola y destrozada. Margarita estaba tan enfadada con los pacientes y los culpaba de su desdicha. Así que en su afán de venganza, empezó a cambiarle los medicamentos causándoles a muchos la muerte. Sus atrocidades fueron descubiertas hasta 10 años después cuando fue descubierta por un doctor. La enfermera no estaba dispuesta a ir a la cárcel, así que tomó la decisión de encerrarse en el almacén de las medicinas y se quitó la vida tomando uno de los medicamentos. Aunque la enfermera ya no estaba físicamente para dañar a los pacientes del 7º piso, su espíritu vengativo se quedó para seguir haciendo sufrir a aquellos que tanto odiaba. Una noche un paciente comenzó a gritar enloquecido. Cuando las enfermeras entraron el fantasma de Margarita suministrándole medicamento. El rostro era pálido como el de una calavera, y su uniforme muy antiguo. La enfermera desapareció ante la presencia de todos. Después de este suceso el 7º piso estuvo clausurado. La Chorca. Se dice que la Chorca fue una bruja que durante la noche se podía transformar en una criatura con alas que vagaba por los pueblos para succionar la sangre de los niños recién nacidos. Un día un leñador, junto con su perro, pasaron frente a una casa en la que se estaba quedando la bruja, claro, sin saber que la mujer era una bruja. Cuando el leñador vio movimiento se acercó a pedir un vaso de agua. Sin embargo, en cuanto la mujer salió y el perro la vio, el animal empezó a ladrar como loco. El leñador controló a su perro y se disculpó con la mujer, que era muy joven y demasiado atractiva. Ella le dio el agua, el leñador la bebió, le dio las gracias y se fue junto con su perro. Cuando el leñador regresó a su casa encontró a su mujer en labores de parto. Todo salió bien, pero en la noche el leñador se dio cuenta que su perro estaba ladrando mucho. Ese comportamiento en su mascota no era normal y salió con hacha en mano. Se dio cuenta que su perro le estaba ladrando a una criatura que tenía figura de mujer, pero alas y cabeza de búho. El leñador no se lo pensó 2 veces y le dio un hachazo en el ojo a esa criatura. La criatura voladora se quejó y se alejó volando con el hacha todavía clavada en su ojo. Al día siguiente el leñador volvió a pasar frente a la casa de la joven mujer, y se acercó para pedirle otro vaso de agua. Cuando la mujer abrió la puerta, ya parecía otra, era increíblemente vieja y le faltaba un ojo. El leñador de inmediato se dio cuenta de que esa mujer era una bruja y que se había convertido en criatura para intentar robarse a su hijo. La bruja intentó huir, pero el leñador lo evitó y pudo cortarle la cabeza. Después de eso le llevó la cabeza al cura del pueblo para que se hiciera cargo. El callejón del aguacate.
Las calles y casas de Coyoacán resaltan por sus casonas con estilo antiguo que nos recuerda a una época mejor. Se cuenta que por el siglo XX vivía un militar que traía múltiples condecoraciones en su saco, además de varias marcas debido a las batallas en las que luchó. Este hombre acostumbraba a dar caminatas por el barrio, pero siempre con su uniforme de militar. En una de ellas un niño que se encontraba jugando comenzaba a hablarle, y lo invitó a jugar mientras agarraba de manera insistente las condecoraciones, ya que le causaban curiosidad. Esto provocaría que en un ataque de ira, el militar le quitara la vida enfrente de un palo de aguacate y de un monje que se asomaba desde la ventana. Se dice que si te encuentras solo en el callejón, podrás escuchar muy cerca la voz de un niño, e inclusive verlo correr como si estuviera jugando. También hay otras leyendas de más de un siglo, ya que en ese mismo callejón vivía una familia que acostumbraba a jugar Ouija. En una ocasión la tabla le dijo al padre que sería traicionado por alguna persona cercana, las palabras hicieron revuelo en él, tanto así que terminó eliminando a toda su familia y conocidos para después sepultarlos en su jardín. Tiempo después familiares lejanos fueron de visita, y nadie respondía a la puerta. Preocupados forzaron la puerta y notaron que en el jardín estaban las osamentas de la familia, incluidas las del padre. Se dice que se puede ver al padre de familia en un árbol aledaño a la casa colgando y viéndote desde arriba sin quitarte la mirada. El autobús fantasma. La carretera de Iztapan hacia Toluca estaba llena de curvas y carriles muy estrechos. Además se encontraba con barrancos muy profundos a cada lado. El famoso autobús con el número 40 inició su viaje hacia Toluca. La gente dormía tranquilamente mientras el conductor hacía el recorrido de la misma ruta. La fuerte lluvia, las curvas peligrosas y los empinados senderos hicieron que el autobús tomara velocidad haciendo sentir inseguros a los pasajeros, motivo por el cual iniciaron a reclamar al chofer, pero él hacía todo lo posible con tal de llevarlos a tiempo a su destino. De lo que no se percataron fue que el camión se había quedado sin frenos. Una curva muy pronunciada hizo que a los pocos segundos cayeran en uno de los barrancos. La mayor parte de los pasajeros perdieron la vida al instante y los pocos que quedaban murieron al incendiarse el camión. Hasta muchas horas después la policía se percató del accidente y dio aviso a los familiares de los involucrados. Esta ruta actualmente sigue activa y existen muchas leyendas al respecto donde hablan que hasta el día de hoy el vehículo fantasma sigue recorriendo la ruta. Otros afirman que se puede ver aparecer un camión de aspecto antiguo, y se detiene abriendo la puerta y haciendo la invitación de subir. Llama la atención el grupo de gente dentro, pues visten muy elegantes y a la antigua. El pueblo fantasma. El pueblo embrujado se ubica en el estado de Yucatán, kilómetro 17, carretera Mérida. En él se pintan localidades con un presente sombrío y tenebroso que en sus años dorados fue habitada por unas 170 personas. Una de las leyendas mexicanas sobre el pueblo fantasma está sustentada en el miedo y terror, pues es un lugar donde ocurren sucesos paranormales. Se cuenta que una tarde de octubre, don Fidencio, residente del lugar, iba de camino a su finca, acompañado de un trabajador y su hijo, cuando fueron interceptados y asesinados por lo que parece fue un ajuste de cuentas. La gente del pueblo cuenta que desde que ocurrió este hecho trágico, comenzaron a ocurrir sucesos paranormales, llegando a asegurar que se ha visto rondar al fantasma de don Fidencio. Sin embargo, la historia más difundida por la gente es la ocurrida con un niño de 9 años llamado Julián. Este era hijo de trabajadores de la hacienda quien fue abusado por un peón mientras jugaba a la pelota. El niño optó por quitarse la vida colgándose de un árbol. Hay quienes aseguran haber visto su fantasma rondar el pueblo. Si a todo esto le sumamos voces y ruidos extraños provenientes de las casas abandonadas, en las que además se encienden las luces a mitad de la noche, explica por qué los pobladores decidieron dejar el pueblo para siempre desde el 2005.
La tía Albina. Hace muchos años, Albina vivía con Tobías, su padre, y se dedicaban a la venta de frijol y maíz. También se decía que llevaban monedas de oro y plata. El terreno donde habitaban contaba con una casona grande y un patio con unos árboles frutales y fuentes. El misterio surge por la personalidad de Albina, ya que siempre vestía de negro y usaba un paliacate, pues según escondía un par de cuernos. Se decía que entre ella y su padre contaban con tanto dinero, que lo sacaban al patio de su vivienda para que se ventilara en jarrones y ollas de barro. Al no haber lógica en tanta riqueza, las personas empezaron a sospechar que tenían pacto con el diablo. El temor creció con los rumores de algunos vecinos que aseguraban ver un toro echado en la cama de aquella vivienda. Al morir Tobías y Albina, no había familiares cercanos, así que el gobierno se expropió del terreno para construir una escuela primaria en ese mismo lugar. Varias personas movidas por la avaricia decidieron entrar a la casa abandonada en busca del dinero, haciendo orificios coincidentes con el tamaño de las ollas. Existe la creencia de que los trabajadores que participaron en la construcción de la escuela siguieron encontrando monedas en los muros, y que otra cantidad quedó enterrada en los cimientos. Hasta el día de hoy, se afirma que el demonio se les presenta ofreciéndoles monedas de oro y plata, a cambio del alma de 7 personas. La cueva del diablo. En las faldas del Cerro de la Nevería, se cuenta una de las leyendas mexicanas más misteriosas. Se dice que en ese lugar existe una cueva donde el diablo fue liberado, pues trabajadores que laboraban alrededor aseguraban escucharlo dentro de ella. La pequeña guarida es de no más de 7 metros de profundidad, pero el misterio que en ella alberga es de más de 200 años. En su interior se puede visualizar el perfil de lo que pareciera ser una cabra, su ojo, cuerno hacia arriba y hocico. Es zona de rituales satánicos, magia negra, y se llegan a encontrar muñecos vudú, escritos, ropa, y hasta huesos humanos enterrados con cinta roja. En temporada de vacaciones es muy visitada, pues llama la atención de los turistas por la imagen de un diablo que se presenta al frente en la entrada para así evitar el paso de los mismos. Se dice que los que se atreven a entrar quedan prisioneros a ella hasta el día siguiente, y salen oliendo a azufre. Sin embargo, de lo único que se tiene constancia es que la cueva sirvió como depósito de dinamita cuando el cerro era utilizado para extraer material con el que se construyó el malecón de Olas Altas, y fue por el olor a azufre que salía del túnel, lo que llevó a que la bautizaran con el nombre de la Cueva del Diablo. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.